¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este desafío. Hoy vamos a conversar con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Vamos a hablar sobre la figura y el legado de Nelson Mandela, el presidente sudafricano que en los últimos días se ha debatido entre la vida y la muerte. Su obra, su vida ha sido reconocida no solamente por sus compatriotas, sino también por quienes ostentan el poder actualmente, los grandes presidentes del mundo. ¿Cuál es el legado de Mandela? Porque este hombre hoy es despedido con miles y horas de cantos. ¿Qué significa que este hombre haya luchado contra la discriminación, contra la exclusión, contra el apartheid? Gracias, doctora, por estar con nosotros. Pues bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuál es el legado de Nelson Mandela? Se habla mucho de este legado, pero ¿cuál es el legado hoy de Nelson? Bueno, existen varios. A mí me parece que después de Gandhi, la figura más grande del siglo pasado y hasta nuestros días viene siendo Nelson Mandela. Uno de los grandes legados que ha sido estudiado recurrentemente es el liderazgo que forjó dentro de la lucha en contra del apartheid o este régimen de separación, así denominado en términos del africán como separatista o apartando de, donde hubo una pugna muy importante entre negros y blancos y sobre todo también razas europeas que fueron incluidas en el movimiento. El liderazgo que construyó no solamente se estudia con fines políticos, sino también con fines humanísticos, porque el liderazgo que él forjó fue con base a tres preceptos, adjetivos y valores muy importantes, con base a la compasión, el perdón y la humildad. Esto fue parte del gran legado. Entonces, pero también de principios que hoy rigen a una democracia muy distinta a la que se venía configurando en el siglo XIX o a finales del siglo XX. Aunque su obra es precisamente en el siglo XX, que es luchar contra el apartheid, digo, tantos años en la cárcel además para lograrlo. En este contexto, bueno, es un legado mucho más amplio, entonces, que nos alcanza a todos. Por eso nos duele, entonces, el hecho de que este hombre esté al menos terminando sus días. Claro que sí, porque en la época que a él le toca la convulsión en contra del racismo, surgen varias voces al interior del Estado sudafricano que pugnaban por dos tipos de nacionalismos y él optó por lo que era mejor para su pueblo. Un nacionalismo radical que decía África para los africanos, que en ese momento sustituía a la raza blanca por la raza negra en una superposición que no era la adecuada, pero también un nacionalismo mucho más moderado, pero también reivindicativo de los derechos humanos, que fue el que enarboló Mandela, o que hoy día también moralmente lo sigue enarbolando, que tiene que ver con un nacionalismo plural, un nacionalismo incluyente de todas las razas que convergen en Sudáfrica. Este es uno de los grandes legados. Él fundó todas sus concepciones en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en poner al hombre en la situación de igualdad ante la ley. Ese es un precepto que para nosotros en un Estado democrático suena común, pero en Sudáfrica no existía. Vivían en las reservas y aquellos que no tenían un trabajo, lo que nosotros consideraremos como los que ni estudian ni trabajan, eran penalizados. El derecho a la reunión no podía suscitarse. Entonces, la forma en que se dio el movimiento para penetrar hacia la unificación de los sudafricanos fue de manera clandestina, lo que le condenó precisamente a una primera condena de 5 años y luego una condena posterior de 27 años, donde pasaría sus días. Hemos tenido a Mandela, él entra a los 44 años de edad a prisión, sale cuando tenía 71, él nos ha sido prestado por 20 y tantos años solamente en su calidad de hombre libre, y aún así su pensamiento trasciende hasta nuestros días. Ahora, este legado y esta trascendencia pareciera ser que en Estados Unidos ha sido muy importante con la población afroamericana. Sí, sin duda. Yo creo que para toda raza que se siente menospreciada, que se considera minoría y donde considera que sus derechos han sido disminuidos, sin duda es reivindicativo. Pero yo consideraría que no solamente para la población afroamericana, sino incluso para la propia población europea, que ha convertido en lo que hoy día a una nación muy poderosa, unipolar en los Estados Unidos. Es reivindicativo de todos los movimientos raciales. A mí me parecería, por ejemplo, incluso hoy día en el tono de la reforma migratoria que aprueba está a punto por aprobar en la Cámara de Representantes una ley a favor de 11 millones de migrantes, tiene que ver con esta lucha de reivindicaciones que deviene de la defensa del derecho ante la ley como iguales. Y ahora el impacto que tuvo su obra en su país, en Sudáfrica. Sudáfrica no es la misma. No, sin duda. Primeramente hay que señalar que una vez que empieza el movimiento contrario a la raza blanca que estaba en el poder en ese momento, se aniquilan todos los derechos para la izquierda y todos los derechos de protesta, todo el derecho de libertad de expresión y de asociación. En ese momento el Congreso Nacional Africano
queda en un quinto plano. ¿Por qué? Porque se reprimen todos sus derechos y entonces no hay una oposición, literalmente hablando, con respecto del Partido Nacional, que había tenido un dejo de nazismo recuperado de la Segunda Guerra Mundial en imitación a los grupos nazistas. Entonces, por supuesto que para la raza surafricana, para este gran pueblo, sin duda Mandela representa un ícono que lo es para todos en realidad, ¿no? Ahora, la forma en que él abanderó estos derechos que en Estados Unidos se conocen como derechos civiles, pero que nosotros les llamamos universalmente derechos humanos. Hay un impacto en la forma en que nosotros hoy los concebimos, pero ya en el siglo XXI estamos hablando de que con Mandela o sin Mandela, la labor que hizo simplemente sigue adelante. Sí, sin duda. Él logró llevar todo lo que fue este régimen de opresión a un sistema de democracia representativa de manera unificada. Ahora, hablando de derechos humanos, ciertamente en Estados Unidos lo que se conoce como derechos civiles, el origen se encuentra precisamente en los derechos humanos, que es la máxima expresión de una potencia cívica, que es la que defiende Mandela en Sudáfrica. Es la reivindicación de todos estos derechos humanos que al llegar al plano nacional son considerados como derechos fundamentales dentro de una constitución. Eso no es cosa menor. Eso es una lucha que costó sangre y que representa los colores de la bandera africana. El negro de la tierra, el negro del color de la raza, el verde de la tierra y el amarillo de la riqueza que guarda ese pueblo. Es muy reivindicativo el movimiento de Mandela respecto de los derechos humanos, hoy día reconocidos como derechos fundamentales tras una positivización que el legislador hace cuando lo recibe en el plano nacional. Es correcto. Y ahora, doctora Iliana, para concluir, el legado de Mandela en México, ¿cómo lo podemos traducir? Claro, si hablamos del mundo y del impacto que tuvo su trabajo, su labor a favor de los derechos humanos, suponemos que obviamente México está incluido. Pero, ¿cómo lo visualizamos? Yo creo que este legado, yo creo que sí, es a través de la lucha de la defensa de los derechos humanos en un régimen democrático. Este es el mayor legado que deja Mandela a todos los pueblos que se conciben a sí mismos como un régimen democrático. La defensa irrestricta de los derechos humanos. Recordemos que Mandela es un líder que básicamente trasciende por un liderazgo compasivo, amoroso y de perdón, que es un libertador de conciencias. Él es un mártir libertador de conciencias. Y en eso nos tenemos que quedar con el pensamiento de Mandela como un libertador a favor de los derechos humanos. Gracias por hablarnos sobre este hombre tan importante en el siglo XX, pero que trasciende su obra para el siglo XXI y los posteriores. Gracias, doctora. De nada. Y gracias a usted que nos acompañó también con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez en este desafío.